A veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier historia de ficción. Lo que ocurrió aquella noche en un tren que parecía condenado desde el principio es una prueba escalofriante de ello. Imagina una noche oscura, fría y lluviosa, donde un tren de carga avanza lentamente por la ladera de una montaña en el sur de Italia, luchando contra la naturaleza y sus propios fantasmas internos. Dentro de ese tren, más de 500 personas ocultas, desesperadas por huir del horror de la guerra, aprietan sus cuerpos en la oscuridad, sin saber que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. Michele, el joven operador encargado de los frenos en la parte trasera del tren, sabía que esa noche sería especial, pero no por razones buenas. La tormenta azotaba con fuerza, haciendo que las vías de tren estuvieran resbaladizas y peligrosas. El motor, alimentado por un carbón de pésima calidad debido a la escasez provocada por la guerra, apenas podía mantener el tren en movimiento. La carga extra, esos cientos de cuerpos que se escondían entre los vagones, hacía que el tren fuera mucho más pesado de lo que debía. Michele sentía una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y miedo, mientras sus manos se aferraban con fuerza a la palanca de los frenos. Sabía que en cualquier momento, el tren podía perder tracción y comenzar a deslizarse montaña abajo. El aire en el interior del tren era denso, casi irrespirable. El ruido de la tormenta afuera se mezclaba con los susurros nerviosos de los viajeros clandestinos, que rezaban o lloraban en silencio, conscientes de que sus vidas pendían de un hilo. Muchos ni siquiera se conocían entre sí, pero todos compartían ese miedo profundo, una certeza de que algo no estaba bien. A medida que el tren avanzaba hacia el túnel oscuro que los esperaba en la cima, Michele sentía que la atmósfera se volvía más pesada, como si una presencia invisible los observara, acechándolos desde la penumbra. Al entrar en el túnel, la esperanza de Michele era que el tren pudiera acelerar gracias a las vías secas y protegidas. Pero justo al contrario, el tren comenzó a perder velocidad. Un escalofrío recorrió su espalda. No había razón técnica para que el motor fallara justo ahí, ni para que el tren se detuviera en medio de la montaña. En la oscuridad, los viajeros se aferraban a lo que podían, algunos gritando, otros llorando, mientras los vagones crujían y se sacudían. Michele, desde la cabina trasera, sintió que no solo el tren estaba a punto de fallar, sino que algo sobrenatural estaba tomando el control. A medida que el tren se frenaba lentamente, un frío intenso invadió el interior. Las luces comenzaron a parpadear y algunos pasajeros dijeron haber visto sombras extrañas entre los vagones, figuras que no podían explicarse. Un hombre en particular, un anciano que había subido en silencio, comenzó a murmurar palabras en un idioma que nadie reconocía, como un conjuro desesperado para proteger a los que estaban allí. Pero nada parecía funcionar. El tren, que parecía tener voluntad propia, comenzó a retroceder lentamente, como si la montaña quisiera reclamarlo de regreso. Los gritos de pánico estallaron cuando los viajeros se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. El tren comenzaba a deslizarse hacia atrás, descontrolado, y la oscuridad del túnel se volvió absoluta. Michele tiraba frenéticamente de la palanca, pero los frenos respondían solo a medias. El peso de cientos de cuerpos, el carbón inferior, la tormenta afuera y esa fuerza invisible se unían para llevar al tren a un destino fatal. Los susurros se convirtieron en lamentos, y los lamentos en gritos desesperados. Al borde del abismo, el tren parecía condenado a caer. Pero no solo era la montaña lo que se lo quería llevar. Era como si el tren mismo estuviera atrapado en una maldición, una condena que hacía que cada alma a bordo estuviera perdida para siempre. Algunos dicen que la noche fue tan oscura que ni siquiera la luna pudo asomarse. Otros cuentan que el sonido del tren resbalando y estrellándose contra la roca se escuchó por kilómetros, un grito eterno de terror y desesperación. Lo más escalofriante es que, aunque se buscó por días, nunca se encontró rastro de aquel tren. Se perdió en la montaña, como si se hubiera hundido en las sombras para siempre. Y algunos lugareños aseguran que en noches de tormenta aún se puede escuchar el eco de aquel tren maldito, recorriendo la montaña sin fin, arrastrando en su interior las almas de aquellos que jamás lograron escapar. Así que te pregunto, ¿qué harías si alguna vez te encontraras frente a un tren que te promete un viaje sin retorno? ¿Subirías,
sabiendo que una fuerza oscura puede decidir tu destino? Porque ese tren existe, y su recorrido es único, hacia un lugar donde nadie quiere llegar pero del que nadie puede escapar. El tren hacia el infierno.